Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. El día de hoy continuamos trabajando sobre el tema de la desigualdad económica y vamos a hablar en particular sobre el tema de la pobreza. Para guiarnos en este tema de la pobreza, vamos a usar como hilo conductor una frase que resume un mito que habla mucho sobre la idiosincrasia de los mexicanos. Esta frase es: el pobre es pobre porque quiere. Como vimos la semana pasada, la desigualdad económica es un problema que ha venido creciendo durante los últimos 30 años y esto ha ocasionado que más personas caigan en la situación de pobreza. Y es que a nivel mundial encontramos que el 1% de la población más acaudalada controla el 43.3% de la riqueza, lo que deja para el 99% restante únicamente un 56.7%. Pero lo que también resulta muy curioso es que este porcentaje no es distribuido de manera equitativa. Para ampliar un poco más en el análisis de esta tendencia, vamos a consultar el Informe Anual de Riqueza Global de Credit Suisse para 2021 y en él encontramos que el decil más rico, es decir, el 10% de la población más rica del mundo, posee el 82% de la riqueza y que solamente el percentil superior, es decir, el 1%, posee casi la mitad, el 45% de la riqueza. Como vemos, estos dos datos que hablan sobre el porcentaje de riqueza que controla el 1% están bastante cerca. Lo que también llama la atención es que sea el 10% más rico el que controla un 82% de la riqueza a nivel mundial. Esto nos deja únicamente al 90% restante el 18% de la riqueza que se cuenta en el mundo. De igual manera vimos la semana pasada que para el caso de México, en la metodología del artículo del diario El País, se consideraba a las personas que forman el 10% de la población más rica, aquellas que tienen ingresos por 223,000 pesos mensuales, y a las personas ricas, aquellas que tienen ingresos por 1.4 millones de pesos al mes. Tomemos estos datos y preguntémonos, si las personas que han dicho esa frase de que los pobres son pobres porque quieren, o si nosotros mismos la hemos dicho, viven o vivimos con un tren de vida que casa con tener ingresos por 223,000 pesos mensuales o con 1.4 millones de pesos mensuales. Lo que parece ser obvio ante una somera inspección es que es más probable que caigamos dentro de lo que se considera la clase media, con suerte, o, si no corremos con suerte, caer en lo que son las clases bajas, es decir, en la pobreza. Para México, con datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, encontramos que los deciles del 1 al 8, es decir, el 80% de la población, representan el 48.9% de la distribución de ingresos para el año 2020. Si tomamos en cuenta los datos que nos proporciona la página de internet de Mexican Press, que realiza su artículo con datos del INEGI, y se promedian los ingresos de las zonas urbanas y rurales, nos encontramos con que ingresos de 11,343 pesos se relacionan con la clase baja y 22,927 pesos con la clase media y 77,975 pesos con la clase alta. Y de acuerdo con la página liderempresarial.com, con datos también del INEGI, en México hay 78.5 millones de personas que pertenecen a las clases bajas y 47.2 millones de personas que pertenecen a las clases medias. De manera que México es un país de pobres. Y cabe aclarar que también hemos visto en los últimos 30 años un fenómeno que es que los ingresos de las clases más bajas, de las clases populares, han ido incrementándose, pero también se han ido incrementando los ingresos y la concentración de riqueza dentro del 10% y del 1% más rico. Estos ingresos se han logrado por la reducción de los ingresos de las clases medias. Esto lo encontramos dentro del trabajo de Thomas Piketty, que ya comentamos la semana pasada, es El Capital en el siglo XXI,
Y lo que podemos ver es que las ganancias de estas dos clases, de los extremos superior e inferior de la distribución, han venido precisamente porque la clase media se ha venido contrayendo en los últimos 30 años. A nivel mundial, y visto México en particular, lo que encontramos es un vaciamiento de la clase media. Las clases medias han visto reducido su número y cada vez más personas caen dentro de la pobreza. Estos datos contradicen la versión del Coneval, el organismo del gobierno federal encargado de medir el desarrollo de la política social, que nos decía que para ser pobre tendríamos que ganar 4,200 pesos o menos. Lo que parece obvio es que, haciendo a un lado los datos del Coneval, las probabilidades son que en alguna de las mediciones previas, tanto usted como yo seamos pobres. Y si tomamos en cuenta la frase que nos está sirviendo de guía, que los pobres son pobres porque quieren, si usted y yo, por nuestro nivel de ingresos, entramos dentro de la clase de pobreza, entonces estamos ahí porque queremos serlo. Y es que el fracaso económico, cuando se interpreta con esta frase, pasa por alto totalmente nuestro contexto y nuestra historia y se centra únicamente en la voluntad. Es una explicación voluntarista en donde solamente el deseo, las ganas de hacer algo para salir de la pobreza son necesarias para poder salir de esta situación. Entonces es la falta de voluntad lo que atrapa a las personas dentro de la situación de pobreza. Sin embargo, lo que estamos viendo es que esta frase lo único que demuestra es una ignorancia total del fenómeno económico conocido como situación de pobreza y habla más sobre la visión particular que tienen las personas que la esgrimen, y esto nos hace pensar en los prejuicios que este tipo de personas pueden tener. Y es que la pobreza es un fenómeno multidimensional que consta de características objetivas y subjetivas y un gran factor de suerte. Suerte de nacer dentro de la familia correcta, que tenga la religión adecuada, en el país correcto, con los recursos económicos correctos y con un nivel de educación adecuado. Si pensamos en estos términos, el origen que tenemos o el origen que tienen las personas determina mucho el nivel de éxito económico que van a tener, porque si tomamos dos personas, no podemos esperar que tengan el mismo éxito económico si, por ejemplo, una de ellas nace de una familia blanca, protestante, anglosajona, de Boston, que tiene recursos económicos y que tiene preparación a nivel universitario, y tenemos a otra persona que nace de una familia católica, de campesinos pobres de la Sierra de Guerrero, con estudios de primaria trunca y que vive con precariedad económica y precariedad alimenticia. Estas dos personas a las que nuestro sistema pone a competir no tienen un punto de partida equitativo. Por lo tanto, no podemos pensar realmente que esta persona que nació pobre va a permanecer pobre solamente porque quiere y que solamente necesita de voluntad para salir adelante. La persona que nació en Boston de una familia bien acomodada tiene más probabilidades de éxito económico que una persona que desafortunadamente nació en un contexto más adverso. Y es que aspectos tan variados como son nuestro origen, nuestra carga genética, nuestro contexto social, son más importantes para determinar el nivel de éxito económico que tengamos que incluso las ganas o deseos de trabajar o incluso el tiempo que dedicamos a trabajar. México, curiosamente, es el país en el que más tiempo se dedica al trabajo. Tanto es así que en México trabajamos alrededor de 2,137 horas al año. Si somos el país que más tiempo dedica al trabajo, cabe preguntar por qué somos un país de pobres. Lo que podemos concluir, al menos hasta ahora, es que, primero, el trabajo, o trabajar mucho,
no garantiza salir de la pobreza. Y después, y más importante aún, es que saber que México, que es el país que más trabaja y que tiene 78 millones de personas en la pobreza, nos sirve para derrumbar esa frase de que el pobre es pobre porque quiere. La gente trabaja mucho en México y aún así es pobre. Por lo tanto, las ganas y el deseo de trabajar no son suficientes para salir de la pobreza. Y es que la pobreza es una espiral descendente. Si una persona nace en una situación en donde hay precariedad económica, la precariedad económica trae aparejadas toda otra serie de carencias: falta de acceso a la nutrición, a la salud, a la educación, a la cultura, a la tecnología. Y estas carencias ocasionan que esta persona tenga oportunidades menores o de peor calidad para obtener un empleo que le permita tener ingresos superiores a los que tuvieron la generación anterior, es decir, sus padres. Las probabilidades son que esta persona reproduzca la situación de pobreza. Lo que podemos ver es que, de la misma manera que la riqueza se hereda, la pobreza también se hereda. Todas estas situaciones son características de nuestro sistema socioeconómico tardocapitalista, en el que es el propio sistema el que genera condiciones que permiten la reproducción de la pobreza y la perpetuación de la desigualdad económica. Tenemos que tomar en cuenta que ya habíamos comentado anteriormente que cuando se concentran grandes cantidades de riqueza en un pequeño número de personas, estas personas tienen un gran poder político para permitir y para imponer condiciones en donde la acumulación se siga dando a favor de ellos en perjuicio de los demás. Los pobres no son pobres porque quieren. Son personas que trabajan mucho en condiciones precarias, pero que desafortunadamente se encuentran o nos encontramos atrapados en un sistema en el que, de acuerdo con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001, 9 de cada 10 personas que nacen en la pobreza morirán pobres sin importar cuánto se esfuercen, mientras que 9 de cada 10 personas que nacieron ricas morirán ricas sin importar que tantas malas decisiones tomen. Para concluir este video, quiero dejarlos con una cita del libro de Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, en el que nos dice: el interés de los que se dedican a los negocios no es, por supuesto, aumentar el bienestar de la sociedad en sentido amplio, ni siquiera hacer que los mercados sean más competitivos. Su objetivo es sencillamente conseguir que los mercados funcionen para ellos, lograr que sean más lucrativos. Es posible salir de la pobreza, pero es sumamente difícil y el gobierno tiene mucho que hacer para que más personas puedan salir de la pobreza. Desafortunadamente, en el paso del tiempo, lo que hemos visto es que se está volviendo cada vez más fácil caer en condiciones de pobreza. Pero bueno, esto es todo por esta semana. Espero haber contribuido un poco a destruir ese mito de que las personas son pobres porque quieren, que en realidad es más un prejuicio que una afirmación de hechos. También espero haberlos ayudado a pensar un poco más de manera crítica y pues bueno, si este video fue de su agrado, les pido por favor que dejen su like, que hagan algún comentario, que se suscriban al canal o que lo compartan para que más personas podamos pensar de manera crítica. Y como siempre, recuerden, carpe diem, quam minimum credula postero. Hasta la próxima.